Presentamos Frecuencia Médica. Sintonizados con su salud, llevamos el doctor a su casa. Pública FM, más bienestar. Conducción, Dr. Esteban Ortiz Prado. Producción, Ivette Paucar. Un programa de Pública FM. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Frecuencia Médica. Nosotros estamos hoy aquí básicamente 15 de febrero. Son las 9:01 de la mañana, si es que no me falla la vista. Y vamos a tratar un tema hoy que es bastante interesante y a su vez puede ser o generar algunas pasiones, y por eso es que nosotros creemos que el espacio que nos destina Pública FM para poder tratar este tipo de temas es fundamental. Nosotros no queremos tomar ninguna postura, no queremos tomar el debate desde la pasión, sino más bien ser objetivos y tratar de, como nos caracteriza, poner todos los datos y los hechos que respalden nuestro criterio para poder analizar un tema tan controversial hasta cierto punto como puede ser el de la legalización de la marihuana. Sí, este es el tema que nosotros vamos a tratar ahora en relación al uso medicinal de este compuesto, la famosa marihuana, y el uso terapéutico que nosotros tenemos. El día de hoy nosotros hemos traído a un activista, a un conocido, a un joven riobambeño que es autodidacta, bilingüe, trabaja en turismo. Él en realidad ha empezado a interesarse en el tema de cannabis desde el 2012, y por eso es que nosotros creemos que él es un gestor o un activista importantísimo para esta lucha que ellos manejan sobre la legalización o la despenalización del uso de la marihuana. Le queremos nosotros informar a la gente que nos escucha en todos los rincones del Ecuador que estamos nosotros con todos los teléfonos abiertos, estamos nosotros dispuestos a atender cualquier tipo de duda y de pregunta, y entendemos que este tema podría generar alguna pasión en algún tipo de personas, podría generar algún tipo de controversia. Pero la idea es que en estos espacios precisamente nosotros hagamos de esto. Como siempre, los teléfonos de la radio están abiertos, del 02250-6947 y el 02250-8442. Estamos en Pública FM por Facebook Live o por Twitter, y ya nos pueden seguir. ¿Por qué hemos decidido nosotros tratar este tema, este famoso tema de la marihuana medicinal? En realidad creemos que es un tema que se lo maneja, como muchos de los temas, de una manera política, con réditos políticos personales, pero no se lo trata de una manera objetiva y no se lo trata de una manera académica, que es lo que nosotros buscamos en este espacio. La idea es que en este espacio brindemos información que se contrapone o que propone la legalización del uso de los compuestos derivados de este producto para el uso terapéutico o el uso medicinal. En ese sentido, nosotros vamos a exponer muy brevemente, hasta que nuestro querido invitado logre llegar a la radio, porque le hemos citado a las 9:10, estaremos nosotros hablando sobre lo que es esto de la famosa marihuana medicinal. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir? En primer lugar, que esta famosa planta, ¿no es cierto? La famosa planta esta de la marihuana en realidad es un tema que ha venido siendo motivo de debate en los últimos 100 años seguramente, porque anteriormente a esto el uso era en realidad no penalizado. Existe un poco de historia alrededor del cannabis, ¿no es cierto?, que es esta famosa planta en la cual nosotros tenemos información que les puede servir a ustedes para discernir. Nos dicen desde producción que nuestro invitado, ¿no es cierto?, Paul, acaba de llegar. Él en realidad ha hecho un esfuerzo muy grande, porque él viene desde Riobamba y se ha madrugado desde las 4 de la mañana, nos está escribiendo diciendo que ya está por llegar, ha cogido
transporte público tal vez para llegar acá, porque a él le interesa. Él ha sido una de las personas que ha logrado resaltar dentro de este activismo, ¿no es cierto, Paul? Antes de que tú llegues estábamos dándote una breve bienvenida. Te damos la más cordial bienvenida aquí al programa Frecuencia Médica. Cuéntanos un poquito sobre lo que haces y por qué te ha interesado este tema del cannabis. Muchas gracias, Esteban, qué gusto estar aquí y poder compartir con todos ustedes. El tema del cannabis nosotros lo empezamos a investigar desde más o menos unos 5 años. Antes de eso, Ecuador Canábico ya estaba constituido aquí en Ecuador. Ellos han venido trabajando y nosotros nos juntamos a ellos para trabajar con otros colectivos más. Y lo que en este momento estamos haciendo es apoyar la parte de la ley de cannabis medicinal que se encuentra ya 4 años en la asamblea estancada, por decirlo así. De acuerdo. Que no ha habido ningún tipo de discusión sobre eso. Estamos haciendo investigaciones, tenemos gente que siembra, gente que ya usa nuestros productos en la parte medicinal y en la parte recreativa lo hacen también. De acuerdo. Y en esto, mi querido Paul, yo quisiera, en primer lugar, estaba yo justo hablando antes de que tal vez de que tú llegues acá al programa. ¿Cuál es la historia de la penalización de la planta del cannabis, ¿no es cierto? ¿Qué es el cannabis y cuántas especies hay? Algo muy breve que tú puedas explicarle a la gente. El cannabis ha sido usado desde hace miles de años. En las culturas orientales hay escritos de los emperadores chinos usando cannabis, los médicos chinos, los médicos orientales usando cannabis. Lo diferente del cannabis a las otras plantas es que el cannabis es una planta que se da en todo el mundo. Entonces, cuando empezó a usarse el cannabis como medicina y como otras cosas, se abrió un montón de puertas. Hay escritos en los que indican incluso que la mayoría de las velas y las sogas que fueron usadas en los barcos de los conquistadores para llegar a América fueron construidas a base de fibras de cáñamo. Entonces es una planta que no solo ha ayudado en la parte medicinal, sino ha ayudado a toda la humanidad a evolucionar. Desde la parte doméstica, cuando éramos nómadas, pasamos a ser sedentarios y una de las super cosechas que se utilizaban eran el cannabis, porque se podía sacar aceite, se podía sacar fibra para comida para animales, medicina y muchas otras cosas. Entonces siempre ha estado, o sea, el ser humano ha estado siempre, bueno, esto es algo que es muy obvio, hemos estado siempre en la naturaleza y hemos estado rodeados de plantas y estas plantas nos han brindado ya sea alimento o medicina o insumos para el vivir. Y en este caso, los argumentos son muy claros de que esta planta ha estado entre nosotros desde hace siglos atrás, ¿no es cierto? Miles de años, básicamente. Entonces, ¿cuándo empezó esto de la prohibición de su uso? ¿Tienes alguna idea sobre eso y por qué empezó a prohibirse? La prohibición del cannabis es una cosa más impuesta, más que detallada o hecha por bajo estudios. Hablando con estos días que hemos estado un poco más cerca de estos movimientos, Alexis Ponce, el presidente de la Liga de Cáncer de Seno, él tiene un excelente escrito que si me dejan leerles un poquito sobre una parte de eso. El primer zar antidrogas de los Estados Unidos en 1937 nació en Pensilvania, se llamaba Harry Anslinger. Él expuso las perlas de los argumentos con el Congreso americano para pedir que se prohíba el cannabis, y una de las cosas más interesantes es la siguiente. O sea, él dijo que hay 100,000 usuarios que fuman marihuana en Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Sus músicas satánicas, el jazz y el swing, provienen del uso de la marihuana. La marihuana causa que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros y artistas. La principal razón para prohibir la marihuana es el efecto que causa en las razas degeneradas. La marihuana conduce al pacifismo y al lavado de cabeza comunista. Esa fue lo que dijeron para prohibir la marihuana. De acuerdo. Entonces, bueno, vemos que esto surgió en realidad de esta prohibición, se puede decir que en los Estados Unidos, y que de ahí obviamente se expandió al mundo. ¿Hay países donde nunca se prohibió su uso? ¿Sabes algo de eso? Sí, en los países orientales, en el Tíbet, en Kazajstán, en todos esos lugares, la marihuana se la venden como aquí la vendemos la machica en los mercados. En los mercados. Hay gente que está
haciendo hashish, que es una extracción manual que se la hace de la marihuana, que solo se friega la flor en las manos y se crea un tipo de resina, como una plastilina. Y en los mercados, en los lugares orientales, está la gente sentada pasándose la marihuana por las manos, y eso es lo que hacen, venden un cigarrillo y como que lo bañan en esa plastilina, y tienes el cigarrillo bañado y te lo venden en el mercado. Excelente. Entonces, bueno, eso es algo que Paul nos viene a traer un poco de su información. Él es un activista, en realidad él está haciendo un trabajo puerta a puerta en la comunidad sobre su lucha, y que nosotros aplaudimos siempre el hecho de gestar estas luchas civiles, independientemente de cuál sería el objetivo de estas, ¿no? Creemos que es una actitud muy democrática, que es lo que tú haces, básicamente luchar por uno de los que tú podrías considerar que es un derecho. Y claro, estamos en un estado de derecho donde tiene que ser legislada este tipo de información, y lo que nos preocupa, y el jalón de orejas a las autoridades o al ejecutivo, es que básicamente, y al legislativo principalmente, es que nosotros tenemos una ley que está parada en la Asamblea ya más de 4 años. Queremos nosotros avisar a nuestros queridos radioescuchas, aclararles que los teléfonos de la radio están abiertos, del 02250-6947 y el 02250-8442. Queremos ser muy enfáticos en el tema. Nosotros estamos tratando aquí desde el punto de vista objetivo. Yo ya voy a dar la contraparte médica de lo que Paul ha dicho. Vamos nosotros a dar la información que tiene respaldo científico y la que no tiene, y cuáles son los pros que se han demostrado científicamente y los contras que también se han demostrado científicamente del uso de este tipo de producto, ¿no es cierto? Estamos nosotros ya 9:11 de la mañana, estamos con nuestro querido invitado. Paul, cuéntanos un poquito más. Aquí en el Ecuador, ¿el consumo medicinal se lo hace bajo la mesa? En Ecuador sí, el consumo medicinal se lo hace bajo la mesa. El gobierno tiene ciertos programas en los que hay inscritos pacientes de cannabis medicinal, pero el problema de esos programas es que el cannabis es exportado desde otros lugares. Entonces, un frasco que tú en tu jardín con una planta puedes hacerlo por, no sé, digamos unos $8, $10 tal vez. El gobierno, al permitirte traer de otros lados del cannabis, te cobra $130. De acuerdo. Y es una diferencia abismal para gente con problemas muy, muy graves como la epilepsia, que necesitan consumir diariamente su medicina y que no pueden dejar de consumirla. Excelente. Mi querido Paul, nos dicen desde producción que tenemos una llamada telefónica. Te invito a que te coloques por ahí unos audífonos y veamos quién nos llama desde alguna parte del Ecuador. Bienvenido, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Estaba oyendo la disertación sobre el cannabis, y realmente me extraña que lo manejen desde ese punto de vista tan libre, no sé, estoy así como extrañada de lo que estoy oyendo. Para mí, tengo 55 años, no estoy de acuerdo en el consumo de ningún tipo de droga alucinógena, ni marihuana, ni nada que tenga que ver con eso. Y yo sí quisiera que inviten también al programa algún psiquiatra, psicólogo, que pueda hablar también sobre el daño en los jóvenes que... Mi señora, perdón que le interrumpa, la idea del programa es ese precisamente. Nosotros vamos a tratar, y aclaro, yo en lo personal y como médicos estamos en contra del uso de todo tipo de sustancia que pueda generar daño en el cuerpo. Aclaramos, y esto lo dejamos muy, muy en claro y muy en alto, que nosotros no estamos incentivando de ninguna forma el uso ni recreacional, ni clandestino, ni de la marihuana, ni de otras drogas que se encuentran en el Ecuador. Básicamente lo que nosotros queremos es entablar una base, sentar algunos precedentes para que la gente tenga argumentos para poder debatir de forma objetiva, ¿sí? Le agradecemos muchísimo a nuestra querida Radio Escucha y esperamos que nos siga escuchando, porque precisamente eso es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy con nuestro querido invitado. Sabemos nosotros que Paul tiene una postura muy abierta y esa es la idea del programa. Nosotros esperamos que el día de hoy sea un programa que tenga bastante controversia, ida y vuelta, pero la idea
nuestra, especialmente la mía, como anchor de este programa de radio, es básicamente dar los pros y los contras desde la ciencia, no desde la pasión, no desde el consumo, sin ningún tipo de control. Tenemos otra llamada telefónica, le escuchamos, bienvenido, adelante. Hola Esteban, ¿cómo estás? Alejandra te saluda. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Quería hacerte una pregunta. Por supuesto. Mira, mucho se ha hablado sobre la adicción que puede generar la marihuana. Yo he leído algunos estudios y de lo que yo he leído se ha demostrado que de 9 personas, apenas una de esas personas puede generar una dependencia, y esta dependencia es psicológica de la marihuana. Uh-huh. ¿Cómo crees que se va a llegar a manejar o se va a tratar en el tema de la legislación, la despenalización y la legalización del uso tanto medicinal como recreativo en su punto en el Ecuador? Excelente pregunta. Yo creo que es algo muy importante y vamos a darle paso primero a Paul para nosotros después retomar esto desde la objetividad. Paul, ¿qué le podrías decir a nuestra querida amiga? Contestando la primera llamada, la señora tiene 50 años. Supongo que está muy cerca o tal vez pasando por la parte de la menopausia de las mujeres. Whoopi Goldberg, la artista, la morenita de rastas, ella hace un año empezó a estudiar cómo el cannabis funciona durante la menopausia de las mujeres y creó una empresa en la que ella vende todo lo que son productos no psicoactivos, no causan absolutamente nada de psicoactividad en el cerebro, solo tienen extractos de la parte medicinal. Entonces ella tiene desde tampones recubiertos en CBD, en los que en los casos de los cólicos fuertes en las epilepsias se los pueden usar, tienen gotas, tienen óvulos, tienen cremas para los dolores, y para todas esas cosas el cannabis en sí beneficiaría a muchas partes de la sociedad sin la necesidad del efecto psicoactivo. Excelente, no sé, bueno, aquí estamos nosotros 9:17, estamos a un par de minutos del primer corte. Nosotros queremos recalcar, y obviamente a nuestros amigos que nos escuchan, que el día de hoy, el primer programa que enfoca este tema tan controversial es el uso medicinal, ¿no es cierto? Vamos a tratar de enfocarnos en el uso medicinal, vamos a tratar de lado lo que es la despenalización del uso recreacional. Sabemos que ese es un tema igual importantísimo en el tema de salud pública y en el tema de sociedad como colectivo, pero el día de hoy vamos a tratar de enfocarnos sobre los usos que se podrían dar a este tipo de producto que venga de el uso de cannabis y de los cannabinoides, ¿no es cierto? Nosotros para eso tenemos en realidad el último estudio, el más completo reporte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que en el 2017 publicó un estudio de 400 páginas en los cuales analiza todos los reportes científicos que existan sobre el uso del THC, que es el tetrahidrocannabinol, y del cannabinoide, que son dos de los compuestos psicoactivos o activos, farmacológicamente hablando, de esta planta, que puede tener, bueno, más de 100, 200, 300 compuestos, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros hemos hecho aquí es plantear desde esta perspectiva los usos medicinales. Aclaramos eso a la comunidad que nos escucha. Nosotros no estamos promoviendo ningún tipo de uso recreacional, y yo como médico prohíbo, o a mis pacientes o trato de prohibir, que fumen cigarrillo, que consuman alcohol, que consuman cualquier tipo de sustancia, inclusive marihuana, cocaína, todo lo que pueda generar daño al cuerpo. Nosotros lo prohibimos y no lo recomendamos, eso que quede muy claro. Estamos en las 9:18, estamos a punto de entrar a un espacio, a un corte de reporte de noticias. Estamos hablando de la marihuana medicinal. Los teléfonos de la radio están abiertos, el 02250-6947 y el 02250-8442. Cualquier pregunta que ustedes tengan, llámenos estamos en Twitter igual, o estamos en Facebook Live. Volvemos enseguida en un par de minutos después de este reporte de noticias con más de Frecuencia Médica, con este tema tan interesante. Pública Noticias, más información, más contenido junto a ti. Información de última hora. Desbordamiento de canal provocó evacuación de moradores en Monte Sinaí.
Una correntada de troncos y lodo arrasó la noche del miércoles la avenida Casuarina, a la altura del canal Tres Bocas, en la cooperativa Voluntad de Dios, al noroeste de Guayaquil. Con la ayuda de al menos unos 50 agentes de la policía, lograron evacuar a las personas que transitaban por el sitio para evitar heridos. Nacionales. El presidente Lenín Moreno y su homólogo colombiano Juan Manuel Santos analizarán este jueves temas relacionados con seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, ambiente, asuntos sociales, culturales, económicos y comerciales, además del Plan Binacional de Integración Fronteriza, en el marco del 6º Gabinete Binacional que se llevará a cabo en Pereira, Colombia. El municipio de Quito anunció que la construcción de los 18 trenes del metro registra un avance del 22%. Actualmente el primer tren está en fase de pintura, implementación de puertas y piso. En simultáneo se realizan pruebas de los sistemas de tracción y frenado. El costo de la fabricación de los 18 trenes es de $183 millones y se espera la llegada del primer vehículo al país entre los meses de agosto y septiembre. El mundo en Pública Noticias. El Parlamento sudafricano se reúne este jueves para elegir al sucesor de Jacob Zuma tras su renuncia a la presidencia del país. Todo apunta a que el vicepresidente Cyril Ramaphosa será nombrado como nuevo mandatario por la mayoría oficialista del Congreso Nacional Africano y quien deberá elaborar para este viernes un discurso sobre el estado de la nación. Un estudiante musulmán demandó a la compañía estadounidense Southwest Airlines por haber expulsado de un avión en 2016 cuando hablaba por teléfono en árabe con un familiar antes de despegar del aeropuerto de Los Ángeles. Khairulden Maksumi, que tiene ciudadanía estadounidense tras llegar como refugiado iraquí, alegó sentirse públicamente humillado por la expulsión y posterior interrogatorio puso la demanda para evitar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Deportes. En Guayaquil, Quito, Machala y Maca se realizará la acreditación y revalidación para técnicos de básquet organizada por la Federación Ecuatoriana de este deporte. En Guayaquil el curso se realizará este 2 de marzo en Federador, las clases técnicas, y en la Fundación Honorato Aro las prácticas. En Quito el proceso será del 9 al 11 de marzo, mientras que en Machala y Maca se efectuará del 16 al 18 de marzo, con la posibilidad de replicar el programa en otras provincias. El Real Madrid remontó al Paris Saint-Germain en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, dando la vuelta al tanto de Rabiot con un doblete de Cristiano Ronaldo y el cierre con broche de oro de Marcelo. Cristiano Ronaldo cumplió con su cita con el gol. El luso había marcado en todos los partidos de la presente Champions y no falló para devolver al Real Madrid el partido y la eliminatoria. De todo un poco. Las violencias patriarcales afectan a las mujeres de forma diferente en función de su estatus migratorio, edad, raza, preferencia sexual o identidad de género, si son o no asalariadas, trabajadoras del hogar, prostitutas y si son o no madres. Pública FM. Más información todos los días. Hola amigos, bienvenidos otra vez a su programa Frecuencia Médica. Estamos hoy con un tema que es bastante controversial. Queremos nosotros abordar desde la objetividad este tema famoso del uso medicinal de la marihuana. En esta sección muy corta sobre los datos, nosotros queremos decir que históricamente el ser humano ha sido utilizado o ha sabido utilizar los recursos naturales que ofrece la naturaleza, cabe recalcar, para poder mejorar su calidad de vida. Nosotros tenemos que existe información muy amplia. Nosotros inclusive hemos escrito un libro sobre lo que es el mercado farmacéutico en el Ecuador y cuál es la importancia de realizar bioprospección. ¿Qué quiere decir esto? Que una planta que puede tener usos terapéuticos, o un animalito, o una raíz, o una concha, o lo que ustedes consideren como algún producto natural, pueda ser llevado al uso medicinal, y para ser llevado al uso medicinal obviamente debe cumplir con algunos pasos. Nosotros tenemos que a nivel mundial, por ejemplo, la digoxina viene de una planta, de una especie de planta, ¿no es cierto? Lo mismo vienen los productos como la cafeína, la cocaína, la codeína, la digoxina, la morfina, la papaverina, la quinina y un montón de productos que son útiles para la medicina actualmente. Nosotros queremos abordar esto desde esta perspectiva. En el mundo se utilizan medicamentos que han llegado a registrarse gracias a que alguien alguna vez históricamente vio el hecho de que un producto natural podía tener efectos terapéuticos. Lo hizo en un laboratorio, lo llevó hacia los consumidores y básicamente nosotros ahora consumimos ese producto a manera de un medicamento.
Hay ejemplos que son positivos y hay ejemplos que son negativos. Un ejemplo negativo, al menos para el Ecuador, es el ejemplo del famoso curare. El curare es un producto que viene de la naturaleza, si se quiere, y nosotros lo usábamos en nuestra Amazonía desde hace siglos atrás. Vino un grupo de científicos, esta historia está bastante bien reportada, en realidad en el Ecuador hay un reporte científico muy claro publicado por Humboldt en 1982, donde dicen que ellos llegaron al Ecuador, cogieron estas plantas, las llevaron a los Estados Unidos, la procesaron, sacaron el curare, que desde el nombre médico se lo puede conocer como, por ejemplo, como estos productos que son relajantes musculares, y esos relajantes musculares, bromuro de pancuronio, etcétera, etcétera, hoy lo compramos nosotros y cuesta $20 un frasco, y nosotros como país no recibimos nada de réditos económicos. ¿Cuál es la idea de una bioprospección respetuosa? Que nosotros los ecuatorianos busquemos fuentes naturales de medicamentos, y básicamente estas fuentes puedan ser en algún punto producidas, puedan ser usadas y puedan generar no solo beneficio para la comunidad con un nuevo tratamiento, por ejemplo, sino beneficio como país con la generación de recursos económicos. Nos dicen desde producción que tenemos 2 llamadas telefónicas. Con la persona que nos llamó antes le vamos a dar paso a esa pregunta. Un poquito después, no se preocupe, que le tenemos en mente y vamos a contestar su pregunta. Aló. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Yo tengo una sobrinita con epilepsia. Claro, cuéntanos. Tiene 2 crisis semanales. ¿Ya? Hemos intentado ya con 12 medicamentos durante 3 años, con una operación, y actualmente tiene el implante vagal. Perfecto. Estamos intentando con el cannabis y le ha reducido aún una crisis semanal. Esto lo quería explicar a todos los señores, que actualmente se puede conseguir un cannabis casi libre de THC. Y que hay niños que tienen 400 ataques semanales y se les reduce a 1 o 2. Pero asimismo es considerado el cannabis como un medicamento más. No puede resultar en algunos niños como en otros, sí. Pero ya en Argentina, en Brasil, en Chile, e inclusive hay plantaciones que ya están dedicadas a esto del cannabis. Excelente. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carlos Salazar. Don Carlos, le agradezco muchísimo su comentario. En realidad ese tipo de debate es lo que nosotros buscamos. Le vamos a dar respuesta después de la siguiente llamada. Adelante. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Estoy hablando de acá, de la frontera de Macará. Cuéntenos, ¿cómo le va? Ya. Verá, tengo una artritis que me tiene ya, pues, loco, como decir, por el dolor. Uso plaquinol, Arcosia, Arabia, y ya no me coge. No sé si podría utilizar uno de estos productos que ustedes están mencionando para ver si me calma el dolor. Listo. Muchísimas gracias. Esa es mi pregunta. Perfecto, muchas gracias por su llamada. Nosotros estamos acabando este segundo bloque, que era el más corto. Volvemos enseguida con el tema del uso medicinal de la marihuana para darles pie a todas sus respuestas. En Quito, 105.3. Me gustas cada día más. Pública FM. Inicia la publicidad. Maymanta utka rikungiari mashi. Mashi, kuchi uhu nishkata ungui ama hapingapa hambita churachinaman rikuni. Chichupi mana ungurisha ninichu. Ñuka kañami, ñuka wawata, ñuka yayatapi yaparkani. Centro de Salud Kunapi, kuchi uhu hambita churachingapaka, mana kushki hawachu. Kaitaka ashtawan unguita hapichu ngayukunapagmi. Yuya kunapa, pishka watayukama uchilla wawakunapa, chichi warmikunapa, guanachi gunguikuna, pasmashina, diabetes, cuerpo wirayashka ungushka kunapakpish. Yuyari, kay unguipak ima nana izikchagman rikuripika, hambigman utkarina mikangi, shuktakuna ama ungurichunka pakta wakichiri. Kuchi ujuta chingachingapaka, kaita ayi yachana kanchi, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Ixtahuaya Changapaka, www.salud.gov.es, Pangapi y Aycuy. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos. Tú puedes. Lo lograrás. Eres el mejor. En tus marcas. Listos. Fuera. Fe. Fuerza. Fidelidad. Firmeza. Físico. Fortaleza.
En 2018 Deportes se escribe con F. Fanático, Ecuador TV, de lunes a viernes 22 horas, domingos 20 horas. Pública FM, de lunes a viernes 10 horas, domingos 9 horas. En Azuay 105.3. Pública FM. Termina la publicidad. En Loja 90.5 y 105.3. En Los Ríos 88.3. En Manabí 88.1 y 105.3. En Morona, Santiago 88.5 y 105.3. En Napo 100.1. Esta mi tierra linda, ahí tiene de todo. Pública FM. Hola amigos, ya volvemos en Frecuencia Médica. Estamos con este tema interesantísimo del futuro de la marihuana medicinal en el Ecuador. Para eso tenemos nosotros a nuestro invitado, nuestro querido amigo Paul, ¿no es cierto? Paul Moreno, él es un joven activista que tiene una información en relación a cómo están luchando desde la ciudadanía para poder producir productos de uso terapéutico que puedan ser vendidos o expendidos a nivel nacional. Aquí, ojo, cabe recalcar lo siguiente: nosotros hemos hecho el análisis súper completo del reporte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina sobre cuáles son los usos que han tenido evidencia tipo A, que es comprobada su beneficio, cuáles aparentemente presentan evidencia muy blanda o muy pobre, si se quiere, y alguna evidencia que también dice que puede aumentar el riesgo de ciertas cosas. Y para eso nosotros estamos aquí. Lo que queremos nosotros aclarar es que la bioprospección, utilizar una planta, puede servir como coadyuvante terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? No les estamos nosotros diciendo que deje de consumir su medicamento, sino que use alternativas terapéuticas. Las alternativas terapéuticas pueden ir desde hacerse un masaje hasta usar, por ejemplo, infusiones, hasta, por ejemplo, usar algún tipo de terapias no tradicionales, que es lo que nosotros conocemos en la medicina. Todas estas pueden ser alternativas terapéuticas. Cabe recalcar que, por ejemplo, y ya vamos a hablar en lo que son las adicciones a este producto, si es que las hay o no las hay, y cuáles son las necesidades que podría el cuerpo generar una vez que se haya consumido. ¿Qué es lo que nosotros podemos reportar desde este estudio tan importante? En primer lugar, que existe información y existe bastante evidencia sobre los usos que tiene, por ejemplo, el uso de la marihuana medicinal sobre algunas patologías. Podemos decir, y esto lo digo con toda la certeza que la ciencia me la da, es que para el dolor crónico, la gente que sufra de dolores crónicos, existe evidencia en la cual el uso de cannabinoide o de THC de manera medicinal, no estamos hablando de que alguien lo fume, estamos hablando de estudios que lo han hecho desde el punto de vista de algunas otras vías, ¿no es cierto? Estos tienen evidencia que mejora el dolor en los pacientes con dolor crónico. Existe también evidencia que parece ser conclusiva, en la cual dice que la marihuana puede mejorar la espasticidad en los pacientes con esclerosis múltiple. Esto tiene evidencia muy clara. Otra evidencia muy clara y muy fuerte es que el uso de marihuana medicinal puede mejorar los síntomas de vómito y náusea en pacientes que tienen cáncer. Estos pacientes que se someten a la quimioterapia sufren de dolor, sufren de náusea, sufren de astenia, de falta de apetito, y aparentemente existe evidencia que soporta su uso como medicamento coadyuvante. Este es un tema tan interesante que hemos tenido algunas llamadas. Nos dicen desde producción que tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Disculpe, yo quisiera saber dónde se puede conseguir y a qué precio. Y si eso cura o solo es calmante. Excelente. Eso es lo que nos va a hablar Paul un poquito más adelante para que nos cuente esta información. Gracias. Nosotros, a usted, antes de darle paso a Paul, yo simplemente quería decir que
como tratamiento para el insomnio existe evidencia moderada, existe también limitada evidencia que no nos permite ser totalmente concluyentes de que mejore el apetito en pacientes con VIH o con cáncer. Sin embargo, la evidencia parecería ser que sí mejora el apetito, ¿no es cierto? A los pacientes con Tourette, a los pacientes que tienen síndrome de ansiedad, también se ha visto que existe evidencia de este tipo. No existe evidencia, por ejemplo, del otro lado, que existan mejoras para el glaucoma. Por ejemplo, este es un tema que es bastante debatible. El glaucoma era una de las enfermedades que decían que podía ser curada con el THC y la evidencia no lo soporta. También nosotros queremos ser muy claros que existe también un link, o sea, una asociación entre el uso de marihuana y la prediabetes, a pesar de que otro link es muy contraproducente que dice que disminuye el riesgo metabólico. Lo que queremos decir aquí es que la información todavía en ciertas patologías es escasa. Aparentemente sí existe un riesgo también de, por ejemplo, tener algún tipo de impedimento al manejar, especialmente cuando el consumo se lo hace por vía digestiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando alguna persona consume un pastel, un brownie hecho con CBD o THC, podría tener más dosis de las recomendadas, porque claro, se demora en absorber, entonces dice, no me hizo nada un brownie, me voy a comer 2. Sí. Y claro, después de 2 o 3 brownies, esta persona puede tener impedimentos para manejar. Desde ahí, lo que es la ciencia como tal. Ahora vamos a hablar nosotros con Paul sobre cuáles son las limitaciones, cómo producir esto, cómo nosotros sacar las sustancias activas de la planta de la marihuana. El problema principal aquí es la ilegalidad del cannabis. No podemos hacer nada ni avanzar en los estudios para comprobar todas las cosas para lo que podría servir o no la marihuana por lo que es ilegal. Hay un artículo en la ley que te permite sembrar siempre y cuando sea con fines de no comercialización, y hay otro en el que el gobierno te da un permiso, pero siempre y cuando sea con fines investigativos. Pero claro, necesitas tener una empresa ya conformada, necesitas seguridad, transporte, almacenamiento y todas esas cosas para poder empezar recién a investigar. Entonces, ese es el principal problema para empezar a investigar esto. Y en el caso de la epilepsia, en la llamada que tuvimos con el señor, en la epilepsia está totalmente comprobado que el cannabis funciona, pero hay que jugar con ciertos niveles de THC y CBD, dependiendo del tipo de epilepsia. Y de aquí, perdóname que te interrumpa, y simplemente porque como médico mi obligación es decirlo esto, la epilepsia refractaria, que es la que no responde a tratamientos normales, puede verse beneficiada con el uso de marihuana medicinal. A esa persona que nos llamó, nosotros le decimos, claro, es un tratamiento coadyuvante. Si usted tiene una hija que sufre 25 crisis convulsivas en una semana, ¿quién soy yo para decirle, si después de probar todos los tratamientos, ¿por qué no puede darle una alternativa terapéutica, tal cual lo es la acupuntura, tal cual lo puede ser la marihuana medicinal? A ese señor que nos llamó le decimos que sí, la epilepsia puede verse mejorada, especialmente cuando es refractaria. No recomendamos que suspendan sus medicamentos antiepilépticos. Ojo, esto necesita que ustedes acudan al especialista, al doctor, para que les dé terapias alternativas como esta de aquí. Y si fuera legal, tendríamos doctores especialistas en cannabis que podrían recetar la dosis perfecta, porque el cannabis no es una planta que les va a curar completamente, es un medicamento paliativo exactamente. Entonces no les recomendamos tampoco, no estamos apoyando a que dejen todo y se dediquen simplemente a curarse con medicina natural, pero pueden usarla como medicamento alterno para mejorar la calidad de vida y reducir los daños. Muchas veces las epilepsias se curan con psicotrópicos, con pastillas fuertes como Xanax, Ribotril, los antiepilépticos mismo. Esos tienen una gran medida de adicción y lo más problemático es la sobredosis con esos medicamentos. Entonces, al usar menos medicamentos orientales, llamémosles así, las pastillas y los
los químicos, se reduce el riesgo y se mejora la calidad de vida. Si lo buscan en YouTube, en Netflix, incluso hay documentales sobre la gente que se ha curado con cannabis medicinal, pero nunca han dejado los otros medicamentos por completo, porque es un medicamento paliativo. De acuerdo. Y aquí yo quiero ser muy enfático, como médico, como científico y como alguien que ha estudiado el mercado farmacéutico, yo creo que en profundidad. En el Ecuador, en datos que nosotros publicamos en el Journal de Health Science de indexado, vimos que el consumo de opioides en el Ecuador genera más o menos $600,000 al año en dinero que se va todo fuera del país. Solo en el Ecuador, porque cuando hablamos de los Estados Unidos el uso de opioides es 500 veces más. Y es trágico. ¿A qué me refiero con lo que dice Paul? Cuando una persona tiene un dolor crónico al nivel que requiera un opioide, ese paciente va a consumir básicamente un primo hermano de la heroína, básicamente un primo hermano de la morfina, de la codeína, de sustancias que tienen un alto grado de adicción. Como bien lo dijo Paul, el consumo exagerado de sustancias como la morfina o la heroína son mortales. Todos los artistas de cine que se han muerto por sobredosis son por consumo de opioides. Los opioides se caracterizan por alucinaciones, por náusea, vómito y sensación de malestar. Si a alguien le han puesto anestesia y le han despertado con opioides, puede dar fe de que es una de las peores sensaciones del mundo. A esas personas, ¿por qué no darles la alternativa? Pues de que su dolor se ha manejado de una forma mucho más inocua, si se quiere, personal. Y para eso es lo que nosotros queremos que la legislatura nos apoye. Y yo tuve la experiencia, y perdón que te corte, Paul, nosotros cuando estuvimos como en la gerencia de investigación de la única empresa pública de fármacos en Pharma-EP, que lamentablemente cerró por muchísimas razones, hicimos un proyecto para dar precisamente investigación científica a los que tienen epilepsia. El ARCSA, la Agencia de Regulación y Control, y me hago responsable de mis comentarios, nos exigía que cumplamos normativa FDA. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción de la planta tiene que estar garantizada desde la semilla. Y sí, para nosotros importar un medicamento deberíamos cumplir con todas esas normativas, pero en el Ecuador, ¿qué es lo que está pasando? Paul, con su microproducción, él no puede tener una planta que tenga cuartos por ejemplo, de ventilación bidireccional, cuartos que cumplan con toda la legislación, para un producto natural, ojo. Y esto hace que a mí me toque importar. A esa persona que está consumiendo para su sobrinita que tiene epilepsia, seguramente le toca importar productos. Y el Ecuador está perdiendo la gran oportunidad de generar riquezas. ¿Por qué, Paul? Y si no es importar productos, está consumiendo un producto que no es exactamente lo que le están dando. O sea, puede que diga que tiene cierto porcentaje de CBD, pero no lo sabemos con certeza porque no hay ningún laboratorio al que podamos llevar ese producto para que nos lo rectifiquen y nos digan exactamente lo que están consumiendo cualquier persona. Lo que se debería hacer y lo que se ha hecho en todos los otros países, en Uruguay en el 2018, en junio me parece, va a empezar a exportar cannabis medicinal hacia todos los países donde es legal. Y ellos esperan una devolución de dinero, o sea, solo en impuestos por la exportación de cannabis, en Uruguay se esperan $2.1 millones en un año. De acuerdo. Y todos esos impuestos de esos $2.1 millones van a entrar para centros de rehabilitación, para adicciones más fuertes, adicciones peligrosas, adicciones mortales, para investigación sobre la misma planta, para que pueda haber más medicamentos, más variedades para diferentes patologías, y también para cualquier otra cosa, o sea, para policía, seguridad, escuelas, educación, campañas de prevención, porque los adolescentes no deberían consumir cannabis, al menos que tengan una enfermedad catastrófica, digámoslo así, que en realidad sea algo necesario para eso. De acuerdo. Y nosotros estamos, muy agradecidos también. Paul nos trae toda esa información. Sabemos que eres un autodidacta, pero la educación que tú tienes y la cultura y la información que es ahora disponible, la has analizado de un punto de vista muy objetivo. Queremos nosotros decirles a nuestros amigos, obviamente, que el Ecuador ya es hora de parar. Nosotros hemos estado viviendo toda la vida a la cola de la región. Nosotros no podemos quedarnos atrás en lo que es la producción de productos naturales. Siempre hay una traba.
se ha demostrado en otros lados que, por ejemplo, para la artritis, que es lo que nos llamaba el señor, ciertos productos como una crema que contenga THC o CBD podría generar cierto beneficio. Inclusive puede ser placebo, pero bueno, no voy a eso todavía. Voy al hecho de que facilitemos la producción de productos naturales. Yo en este estudio que lo quise hacer, siendo Estado, el mismo Estado me pedía, bueno, las semillas tienen que ser certificadas. ¿Quién me certifica la semilla aquí? Nadie, me tocaba importar. Una vez que el CONCEP nos quiso regalar toneladas de marihuana para hacer estudios de diferentes tipos, de ellos ya lo tenían clasificado. El ARSA se opuso, y en esto yo soy muy enfático. Obviamente es la administración anterior del ARSA. Conozco que Juan Carlos Galarza, que es el nuevo director, tiene mucha apertura al tema, pero sí se deberían flexibilizar las normas, porque estos productos que tú los practicas y que tú los haces, los vendes en la clandestinidad, pues. Y yo... No se los vende. O se los regala. Y yo como médico muchas veces me han preguntado, porque yo me considero alguien que soy muy pro medicina basada en nuevas terapéuticas como la marihuana. Me han dicho, oye, ¿cómo puedo darle a mi familiar que tiene cáncer terminal, que está harto de la morfina, una galleta que, por ejemplo, contenga CBD o THC? Y yo le digo, bueno, yo te puedo ayudar con información, porque claro, yo no quiero ser sujeto de alguna ilegalidad. ¿Por qué? Porque nuestro marco legal está paralizado, ¿no es cierto? Sobre este marco legal, no sé si es que nos puedas decir algo, ¿qué quieras decir al respecto? Sobre el marco legal, la única opción que este rato tiene la gente que necesita cannabis medicinal es trabajar entre la ilegalidad y la legalidad. El artículo 220 del COIP menciona el cultivo para consumo sin fines de comercialización. Esto da una apertura a que cualquier persona pueda sembrar siempre y cuando no venda. Pero el problema aquí de la ley es que la persona que te juzga si estás vendiendo o no es un juez. Entonces, si tienes una planta y te atrapan o te van a hacer una requisa o lo que sea, tienes que ir a prisión preventiva, o sea, prisión al menos unos 2 días, dependiendo del día que sea, hasta que el juez te diga si es o no, si eres o no vendedor o consumidor. Entonces, en otros países las leyes han avanzado a pasos agigantados y esos están 5 años al menos adelante de nosotros. En Colombia, un país atacado por las drogas de una manera tan fuerte, con toda la mafia y todo el narcotráfico que ha tenido, la ley de cannabis en Colombia te permite tener 20 plantas en tu casa, sin necesidad de licencia ni nada. Solo tienes que ir a dar tu dirección, por ejemplo, aquí sería en la Secretaría Técnica de Drogas, y la Secretaría Técnica tiene la potestad de molestarte cuando ellos quieran. Ellos van, golpean tu casa, tú abres las puertas, cuentan. Si tienes 20 plantas, te dejan. Si tienes 21, te empiezan el problema. Y tenemos, bueno, Lady Zúñiga tuvo la apertura, nos invitó alguna vez a estas reuniones y sabemos que se está luchando, sabemos que con el gobierno actual se está tratando de flexibilizar. El llamado de atención es, hagámoslo más rápido. El Ecuador no puede seguir esperando, como siempre, ser la cola, porque somos la cola para todo. Seamos líderes en algo. No estamos hablando de libertinaje en el consumo. Ojo, estamos hablando de darle la oportunidad a alguien que lo podría necesitar una alternativa terapéutica. Le agradecemos muchísimo a Juanchis Molina, Paul Carrera, a Catherine, a Vladimir, nos está escuchando también amigos Claudio Vallejo, Alexandra Racines y todas las personas que nos han apoyado con este programa, porque para nosotros ha sido una decisión difícil en la cual lanzar un programa que puede tener un sinnúmero de contrapartes y de gente que puede usar la pasión, podría generarnos a nosotros algún tipo de conflicto, pero hemos tenido la libertad de expresión aquí en el programa. Con nuestra productora Ivette Paucar también nos ha dado esta libertad. Queremos nosotros que ustedes entiendan que estamos nosotros hablando del uso medicinal. Yo, como médico, aclaro y soy muy enfático en el tema: no consuman drogas, las drogas son malas. Y las drogas incluyen a la marihuana, incluyen a la cafeína, incluyen al tabaco, incluyen al alcohol. Son todas sustancias que pueden generar dependencia. El azúcar. El azúcar, bueno, el azúcar yo ahí medio discrepo un poco, porque al final es un producto bioquímico que no es necesariamente una droga como tal, a pesar de que puede generar ciertas adicciones. A nuestros amigos que nos llamaron, si es que hablamos desde la salud pública, yo podría prohibir el alcohol y el cigarrillo mucho más fácilmente que prohibir la marihuana, porque la gente en el Ecuador y en el mundo se muere por el alcohol y por el tabaco 5,000 veces más
que por el uso de la marihuana. Ojo, no recomendamos el uso de marihuana y peor recreacional. Yo estoy en contra y a mis hijos les prohíbo que puedan fumar algún tipo de droga porque no es recomendable. Meterte humo de tabaco no es recomendable. Peor humo de cocaína o de base. Tampoco lo digo que sea el de la marihuana, pero eso es como médico, porque el médico no te va a recomendar algo que podría generarte cualquier cosa que no sea salud. Pero de ahí que la penalización haya funcionado para reducir crímenes, para reducir narcotráfico, no ha funcionado. Es hora de que el Ecuador tome lo que genera las muertes. Son el microtráfico, pues la gente que quiere venderte en el callejón oscuro, eso genera los asesinatos y eso genera la muerte. Y eso también genera más peligro con las otras drogas. La ilegalidad de las drogas es la que nos lleva la mayoría de veces a consumir otras drogas. No es que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, sino es su ilegalidad una de las puertas de entrada. Porque si, por ejemplo, el señor que nos llamó para la epilepsia o para la artritis necesitan cannabis para sus dolencias, ellos tendrían que ir donde un dealer, donde un vendedor, donde un brujo, en un mal barrio, a pasar peligros sin saber si es que lo que les están dando es marihuana o son solo hojas con alguna otra cosa. De acuerdo. Y hay veces en las que a esas personas, al narcotraficante se le termina y te termina ofreciendo otra cosa. Que ahí viene el problema. Que ahí ¿cierto? Viene el problema del consumo de Nos otras dicen sustancias. desde producción que tenemos otra llamada telefónica. Adelante. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Le agradezco, digamos, que este no sea un programa político y usted se está arriesgando, dice, con este programa. Muchas ¿no? gracias. Más bien para nosotros el hecho de que sea político y mentiroso ya es basta, para no sintonizar. Pero esto es tan interesante. Yo lo que quisiera es que si es que hay un médico o alguien que diga cómo la marihuana le ayuda a uno cuando se tiene inicios de Parkinson. Si es que hay alguna investigación. Yo he visto en los canales de YouTube a Joseph Pamies, que él dice mucho sobre esto. Entonces sí quería saber, ¿no? ¿Y dónde adquirís? Porque la verdad claro que sí. es tan, como le digo, estricto esto de que no se puede, pero en cambio uno está con eso de, pongamos en mi caso, los temblores de las manos. Es horrible. De acuerdo. A ver, muchas gracias. En esto nosotros igual somos enfáticos, como yo le decía. Como médicos nosotros, y yo en lo personal, estoy brindando asesoría a nuestros pacientes de forma gratuita, no cobro nada obviamente porque esto no tiene legalidad que todavía le respalde. Pero claro, para Parkinson no tiene evidencia suficiente como para decir que funciona mejor que el tratamiento normal. Sin embargo, el tratamiento coadyuvante, el tratamiento alternativo, ya dependerá de la persona, pues porque si es que yo en lo personal sufriría de Parkinson y sé que no me van a curar ninguna de las enfermedades, de los remedios que estoy tomando, podría optar por un producto natural, que sea seguro y que sea asequible, que se hecho en el Ecuador. ¿Dónde encontrarlo, Paul? Ahí viene el problema. El problema. Bueno, ahí es simple libertad de elección. El Estado debería darte a ti la opción de que escojas o medicina alternativa, que claro, te la dan homeopatía y todas esas otras cosas, o medicina oriental, que son todas las pastillas que se toman. Y si tú quisieras optar por la medicina canábica, este momento es totalmente imposible hacerlo, porque no tienes dónde comprarla, no tienes doctores que te puedan decir exactamente qué es lo que debes tomar. Entonces, lo que nosotros hacemos como colectivo, y trabajamos con varios colectivos más, es ayudarles con la información para que ustedes puedan en su propia casa sembrar su medicina, porque el cannabis no es más que una planta que funciona con fotoperiodos de luz. Entonces en Ecuador, al tener 12 horas de luz todo el año, durante todo el día, no importa cuándo siembres, va a salir una planta muy buena. Entonces, y perdón que te interrumpa, sabemos que el desecho de lo que nosotros sacaríamos del CBD o el THC podría ser usado en la industria textil. Puede ser usado en cualquier industria, puede ser usado en la industria textil. En Holanda están dando desechos de marihuana como comida
alternativa para las vacas y han logrado reducir las emisiones de carbono en las vacas. De acuerdo. Entonces es algo totalmente increíble para un... De acuerdo, o sea, la idea es abrir un poquito la mente a opciones que no afecten a la salud. Estamos hablando de opciones terapéuticas. En los Estados Unidos, 20 y pico de estados tienen aprobados el uso de marihuana medicinal, 2 más han aprobado el uso recreacional, pero en realidad Colorado recibió $98 millones en taxes adicionales, ha generado más de 10,000 trabajos y aparte de eso han tenido reducción en lo que es crimen y en lo que es accidentalismo de tránsito, a pesar de lo que no se lo esperaría. Creemos que este es un tema que requiere muchísimo más debate, creemos que es un tema que requiere mucho más información, pero nosotros cumplimos con empezar a generar este espacio. Te agradecemos mucho, Paul. ¿Dónde la gente te puede contactar? Porque sabemos que tú puedes ayudarles y asesorarles para que ellos elaboren sus propios productos. Nos pueden contactar en Yo Soy Krieg en Facebook o Pulpinator en Instagram. Les vamos a poner los links en la publicación de la radio más tarde. Y otra cosa que les quería aclarar también es no estamos solo nosotros trabajando en esto, estamos trabajando la Defensoría Pública, hemos tenido algunas reuniones y quisiera, Esteban, invitarte a la siguiente para que estés ahí con nosotros. Estamos trabajando con el FESILDIS, el grupo de estudio de drogas del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que fue con ellos con los que logramos traer a Mark Emery, que vino el fin de semana anterior. Y tenemos gente que está haciendo un montón de cosas por todos lados, que son expertos en diferentes ramas, y que entre todos, si nos unimos, en el 4 de mayo vamos a tener la Marcha Mundial de la Marihuana, que es una marcha a favor de la ley medicinal, de la ley de cannabis medicinal, y queremos que toda la gente que en realidad necesita este medicamento nos apoye y nos ayude ahí, porque es algo que si lo hacemos juntos lo vamos a lograr un poco más rápido, porque esto tiene que pasar algún rato. O sea, Ecuador está rodeado de países legales. De acuerdo, muchísimas gracias. Es algo que, como yo les digo, no, las corridas de toros tienen que acabarse y que se acaben ya rápido, porque eso es algo que yo no puedo estar a favor jamás. Pero bueno, les invitamos a que el día de mañana nosotros tenemos un programa sobre actividad física y prevención de enfermedades metabólicas. Les esperamos, les agradecemos, y a la gente que tal vez no le gustó ciertos comentarios les pedimos disculpas. La objetividad y la libertad de expresión es lo que nos caracteriza. Les invitamos nuevamente a que nos escuchen el día de mañana.